Señor, gracias por el privilegio de estar un día más con vida. Aquí estoy, Señor, a tu disposición para hablar tu palabra a gentes que necesitan, oh Dios, de ti, que son muchos. Permita que puedan escuchar y puedan ser tocados por tu Santo Espíritu, oh Dios, para que sus vidas cambien y te puedan conocer. Gracias en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. La Biblia se encarga de hablar de la fe. Qué hermoso es tener fe. Qué hermosa es la fe. Qué grande es la fe. Por ellas nosotros creemos que el mundo fue constituido. Y Dios nos ha dado el privilegio de que nosotros vivamos por ella, vivamos por la fe. Por lo tanto, voy a leer este verso como el verso central de esta reflexión. En Judas 1:3 dice: contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. O contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Eso es un privilegio de parte de Dios para los santos, los creyentes, los que viven apartados para el Señor. La Biblia nos enseña mucho sobre la fe. Dios nunca nos ha dejado a nosotros sin saber lo que Él nos ha querido explicar, y está plasmado en el documento divino que es la Biblia. Y ella nos enseña mucho sobre la fe. Y cabe preguntar, y la pregunta es válida: ¿por qué se habla mucho sobre la fe en la Biblia? ¿Por qué se hace énfasis en la fe sobre la Biblia? Yo voy a hablar de la fe en término general, sobre fe en término general, pero es un instrumento, un utensilio de importancia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos continuar en esta lucha espiritual, en esta lucha en el mundo en que vivimos, en esta lucha por nuestra vida, por nuestra salvación, por nuestra relación con Dios. Y todo lo hacemos a través de la fe que nos ha sido dada. Entonces la pregunta es válida. Hay algunos que se presentan hoy día como que son paladines de la fe, paladines de ella. Pero muchos hombres en el pasado dieron sus vidas por la fe que profesaban, por lo que ellos creían, dieron sus vidas. Y muchos hoy pretenden ser paladines de la fe, pero los hechos demuestran lo contrario. Hay en la Biblia tantas enseñanzas y tantas cosas que se hablan sobre la fe que es importante que nos enteremos. Qué bendición es ser hijo o hijos de Dios. Que Dios sea nuestro Padre. Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo obra la fe? ¿Se puede desarrollar la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? La vida puede ser difícil, y es difícil, pero nada es imposible para aquellos que tienen fe en Dios.
nada es imposible. Dificultades la tenemos todos los días de nuestras vidas. Pero por la fe en el Señor, en Dios, en su Santo Espíritu, podemos avanzar, podemos vencer, podemos ser hombres y mujeres victoriosos, ganando batallas que glorifican el nombre del Señor. Tener fe en Dios, en Cristo y en su Santo Espíritu nos ayuda a superar cualquier situación que se presenta en la vida. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros estamos sujetados, agarrados de la mano de Dios. Lo que nos sostiene, lo que nos mantiene en la vida cristiana y en este mundo perverso en el que vivimos es nuestra fe en el Dios Trino, creador del universo. La Biblia tiene tantos versos llenos de fe, tantos versos que se refieren a la fe, que es bueno leerlo, mencionarlo con detenimiento. La Biblia dice que por el oír de la palabra viene la fe. Y yo lo creo de esa manera. Y no permito que nadie ponga otra idea contraria a esa que dice la Biblia, que es la que tenemos que creer todos los creyentes, todos los cristianos. Hoy yo no sé cuáles son tus luchas, tus dificultades, tus pruebas, qué está pasando, cuánto camino has recorrido, cuáles son los retos que están frente a ti, contra qué estás luchando. Lo único que te puedo decir en este momento es que mantenga tu fe en el Señor y que tiene que contender por ella porque te fue dada una sola vez. Sé fiel a Dios y Dios tiene su tiempo para hacer todas las cosas que están dentro de su voluntad. La fe para nosotros nos brinda aliento. La fe nos brinda consejos. La fe tiene promesas fieles a los que son fieles, a los que somos fieles y podemos creer de todo corazón sin vacilar, sin titubear, sin ninguna clase de duda, creerle a Dios. Y yo pregunto, ¿en alguna ocasión Dios ha mentido? ¿En alguna ocasión Dios ha fallado? Nunca. Los incrédulos, escépticos y necios son lo que dicen esas cosas y otras más que no vale la pena mencionar. Hebreo 11:1 dice, lo que es la fe, y no quiero dar más definiciones, solamente atenerme a ella, a Hebreo capítulo 11 y versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la demostración, la convicción de lo que no se ve. Vivimos en un mundo lleno de malicias espirituales que nuestros ojos físicos no la pueden ver, y esas malicias son las que promueven la maldad mundial. Esas malicias son las que promueven todas las cosas que se levantan contra el cristiano, que se levantan contra la iglesia, que promueven todas las críticas, promueven todas las cosas que son en contra de Dios. Pero los creyentes, los que creemos en el Señor, aunque no veamos con nuestros ojos físicos,
sabemos que existen porque la Biblia lo declara de esa manera. Y nosotros caminamos por la vida, estamos en el mundo, caminamos en el mundo y lo hacemos por fe. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros no tenemos que mirar, no tenemos que contemplar con los ojos físicos para creerle a Dios. Nuestra fe es suficiente. Y nosotros, todos los creyentes, andamos no por vista, sino por fe. Y muchos se han extraviado, se han desviado del camino porque quieren ver con los ojos demostraciones. Pero nosotros andamos por la fe, no por vista, y le creemos a Dios. Y Dios no satisface los caprichos de ningún ser humano. Dios no satisface capricho que alguien para creer haya que mostrarle. Primero hay que creer para luego ver. Algunos quieren ver para luego creer, pero el cristiano no anda por vista, sino por fe. Romanos 10:8-9 dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. En nuestro corazón está sembrada la palabra de fe que hemos escuchado. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto desarrolla la fe. Llenarse de la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios. Todos los días Dios nos habla. Nosotros oramos y hablamos con Dios, pero Dios tiene un mensaje nuevo cada día en su palabra, porque su palabra es nueva cada día, cada mañana, palabra nueva. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Nosotros creemos y nos llaman locos a nosotros, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, eso es la gloria de Dios para nuestras vidas. Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Nosotros nos reunimos en las congregaciones, glorificamos a Dios, vemos el poder de Dios, obramos en la fe que tenemos en Dios. Cuán importante es la fe. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no es de fe o por fe es pecado. La fe puede hacer tantas cosas. Tenemos un tesoro y muchos no se han dado cuenta porque le han dado lugar a la duda, para que la duda opaque la fe. Hay un pensamiento que es muy popular en el pueblo cristiano. Lo he oído desde muy joven. Alimenta tu mente, tu corazón de fe y deja que tus dudas se mueran, perezcan de hambre. Pero entre decirlo, creerlo de corazón y practicarlo, hay una diferencia, pero muy grande. Mateo 17:20 dice, si tuviereis fe como un grano de mostaza, ocurrirían, es un verso muy conocido en el mundo. Le diría a ese monte, quítate, traspásate de este lugar al otro.
los montes, los obstáculos, las dificultades que se presentan en la vida, la vencemos con nuestra fe, porque esta es la que ha vencido nuestra fe. Mateo 21:21 dice: si tenéis fe y no dudáis, haréis muchas cosas. Haréis muchas cosas en plural. Juan 5:4. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ustedes saben cuántas tentaciones tenemos en el diario vivir, cuántas provocaciones, cuántas insinuaciones, cuántos desafíos tenemos en el diario de vivir que tenemos que enfrentarnos. Hay desafíos externos y hay desafíos internos en nuestro propio cuerpo, cuando tenemos que enfrentar malestares, enfermedades físicas, pruebas que son duras, difíciles de pasar. Pero si tenemos fe y no dudamos, haremos muchas cosas. Y la victoria nuestra, la que hace posible nuestra victoria, dice el Señor, que es nuestra fe. Nuestra fe es probada. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Tú estás pasando muchas dificultades, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha. Dios te puede alcanzar. Está pasando muchas dificultades, muchas cosas difíciles, pero Dios te dice: no estás solo, yo estoy contigo. Puedes creer juntamente conmigo esa palabra que da fortaleza, esa palabra que da fuerza, esa palabra que produce victoria, esa palabra que nos catapulta para seguir hacia adelante. La fe en Dios sana, la fe en Dios liberta, la fe en Dios rompe cadenas, la fe en Dios abre el camino, la fe en Dios derriba todas las barreras. Tened fe en Dios. La fe en Dios sana. Marcos 5:34. Cuando el Señor le dijo a una mujer: hija, tu fe te ha sanado. Mateo 9:28 al 30. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe es o sea hecho. Conforme a nuestra fe sea hecho. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, dice la Biblia. Y ya que la fe, la Biblia la exalta, ya que la fe es tan grande, ya que la fe abre puertas, ya que la fe derriba murallas, ya que la fe, ante la fe se caen los muros, se abren las aguas, se camina sobre las aguas, ya que la fe es tan grande, vale la pena contender ardientemente por ella. He leído sobre la fe y todavía hay más. Pudiera seguir leyendo más versos de la Biblia, recorriendo la Biblia desde el principio al final y en sentido contrario. Ahora, mi pregunta para usted es la pregunta del millón de pesos, del millón de dólares. Es una pregunta dirigida a tu corazón, dirigida a tu conciencia. ¿Eres capaz de defender tu fe,
de defender lo que tú crees, de defender lo que está en tu corazón. Eres capaz de defenderlo sin razonar, sin pensar, sin analizar. ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? ¿Está contendiendo por la fe que una vez te ha sido dada porque eres santo? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Tiene la fuerza de voluntad? ¿Tiene la confianza en Dios para contender y pelear, no importando los obstáculos que se te presenten, no importando todas las barreras que estén frente a ti, no importando el tamaño del gigante que está frente a ti, no importando las circunstancias adversas que están en tu contra, no importando los vientos que están soplando sobre tu vida, no importando las cosas negativas que se están presentando en el diario vivir, no importando nada, estás dispuesto a contender por esa fe que te ha sido dada. ¿Eres capaz de hacerlo? Permíteme decirte lo siguiente. Para poder defender algo, hay que hacer algunas cosas. Y yo no sé si tú las estás haciendo. Para poder defender lo que nosotros tenemos, primero tenemos que prepararnos. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel? Como cristiano, como ministro, como predicador, como apóstol, como obispo, como misionero, como maestro, como laico, como miembro del cuerpo de Cristo, no importando la posición, te ha preparado para poder contender y pelear esa batalla por la fe que te fue dada una vez. Hay que prepararse. ¿Y cómo se prepara? En el diario vivir. Yo no sé cómo es tu vida con Dios. Tú no sabes cómo es la mía. Pero a lo mejor tú asumes al verme en estos medios, y yo asumo, conociendo muchísimas gentes que dicen que le sirven a Dios por años, asumo que se han venido preparando para enfrentarse a cualquier circunstancia adversa que se presente. Tenemos que prepararnos en el ámbito espiritual y tenemos que poner dentro de nosotros la palabra de Dios. La Biblia dice que no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes que están en los aires, malicias espirituales, y que esas malicias espirituales usan seres humanos, corporales, para atacar. Instrumentos tienen para atacar. Entonces, lo primero para uno contender en el mundo espiritual, hay que prepararse. Tenemos que prepararnos. Y la preparación no es prepararse cuando se presenta la situación. Tenemos que prepararnos, vivir preparados de antemano. Tenemos que vivir la vida para cuando lleguen situaciones salir victorioso. Segundo, tenemos que tener estrategias. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Vamos a emplear el término, las estrategias de Satanás. Él usa estrategia para poder vencer a los cristianos. Estrategias diversas y diferentes. Pues nosotros sabiamente, como tenemos a Dios de nuestra parte,
tenemos que usar estrategias para defender esta fe que Dios nos dio a nosotros los santos una sola vez. Como cristianos tenemos que tener estrategia. Dios nos ha dado la capacidad, la sabiduría para tener estrategia. Como hombre y mujer sabio de Dios, tiene que tener estrategia para esta lucha espiritual. El enemigo te va a atacar desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos. Te va a atacar, pero tú tienes que desarrollar tus estrategias basado en la palabra de Dios para poder defender tu fe. Tiene que hacerlo. La fe tiene enemigos y son muchos. El principal enemigo es Satanás y sus demonios. Es enemigo y quiere crear dudas. Quiere eliminar, sacar dentro de tu vida la fe que tú tienes depositada en Dios, tu confianza en Dios. Pero hay más enemigos de la fe. Son muchos hoy en el tiempo en que estamos viviendo. Tiempo de tanta tecnología, de tantos avances que hay. Tenemos muchos enemigos de nuestra fe que abiertamente nos desafían. En el diario vivir somos desafiados en muchos lugares, en lugares donde trabajamos, en lugares donde visitamos, en lugares donde concurrimos, en el transitar diario en las calles. Tenemos desafío, pero tenemos que pelear esta batalla. Los cobardes no caben, los cobardes no triunfan, los cobardes no avanzan. Nunca de un cobarde se ha escrito absolutamente nada, sino que es un cobarde. Esto es para valientes, valientes que estén dispuestos a contender hasta el fin, si es posible, ofreciendo hasta su propia vida. Esto suena duro, suena difícil, pero es una realidad. Abiertamente nos desafían a desconfiar en el Señor. En el diario vivir, ¿cuántas personas no te encuentras que te desafían para analizarte y hacer que tu fe flaquee y que te llenes de duda y te alejes de Dios? En el diario vivir te lo encuentra. Abiertamente te desafían. Dicen que no hay Dios, que estos son cuentos, que esto es imposible. Y te señalan muchísimas cosas que hacen algunos llamados evangélicos, religiosos con nombre de evangélico y de cristiano. Te lo señalan. No deje caer tu semblante. Siempre ten una respuesta. A mí muchas gentes me han dicho, yo no visito la iglesia porque está lleno de muchos líderes ladrones. Y yo le pregunto, ¿alguna vez yo te he robado? No. Entonces tú no puedes generalizar por algún falso que crea escándalo y hace cosas fuera de lugar. Tú no puedes juzgar a todo el mundo. Eso no va a hacer que mi fe en el Señor decaiga, que mi fe en el Señor dé un bajón. Jamás, jamás, jamás. Nos quieren hacer desconfiar de Dios. Nos quieren doblegar para ver si amamos a Dios o no amamos a Dios. Vamos a ser probados si nosotros amamos a Dios o no. Pero tenemos que demostrarlo. Esta es una lucha de vida o muerte, defendiendo la fe que Dios nos ha dado.
que un día Dios le dio a los santos. Hoy es época de los críticos que están dentro y cuestionan para crear dudas. Hay personas dentro que son críticos de este glorioso y santo evangelio. Están llenos de duda. Evita a esas gentes. Tu fe en Dios es lo más importante para ti, porque es la que te sostiene, es la que te tiene de pies, es la que te tiene parado, es la que te tiene firme. Tené fe en Dios. No deje que se creen dudas dentro de ti para tú cuestionar las cosas que Dios ha establecido y que Dios realiza. Los incrédulos nos rodean y a lo mejor algunos se sientan al lado tuyo en la iglesia a cuestionar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tiene que tener convicción. La convicción es de vital importancia. Tener convicción en quien tú has creído, en quien te ha salvado, en quien te ha perdonado, estar seguro, y es a través de la fe. Mi fe, mi creencia, mi confianza en Dios no es de segunda mano. Mi confianza en Dios es porque yo le creo a Dios todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él dice. Lo creo sin dudar. Lo creo firmemente. Lo creo cerrando mis ojos, porque Dios nunca ha mentido. Nuestro mundo tiene una mirada de desafío contra nosotros. Los evangélicos somos desafiados todos los días de la vida y nos quieren poner por el suelo, nos critican, nos difaman, nos señalan y cuántas cosas. Pero tu fe no puede caer. Tiene que seguir contendiendo por ella. No haga casos a esas voces que hablan, que son voces de gentes que están atados y oprimidos por las fuerzas de las tinieblas. Lo que tenemos que hacer es orar por ello para que Dios lo alcance y sean liberados de las cadenas que los atan. Tengamos cuidado. Vamos a contender por nuestra fe. El materialismo agresivo que se ha lanzado contra la iglesia atenta contra nuestra fe. Ese materialismo agresivo que Cristo habló claramente, que tengamos cuidado de no caer en el materialismo, en el afán por las cosas materiales, porque se presentan hoy día como que son bendiciones y no todas las cosas materiales que adquirimos son bendiciones de Dios. El materialismo agresivo pelea contra tu fe para que te afanes adquiriendo cosas, y muchas veces adquieres tantas cosas, te llena de tantas cosas y te vacía de Dios. Adquiere tantas cosas y tiene tantos bienes, pero te vacía de Dios. Está tan cerca de todas las comodidades y las cosas materiales y las facilidades, pero te ha alejado de Dios. Batalla, contiende por la fe que te ha sido dada y abre los ojos y no deje que el materialismo haga que tu vida se acelere, que tu vida se afane adquiriendo cosas
porque queremos ponerlo siempre que es bendición de Dios. Es verdad que Dios bendice, pero Dios quiere que tu alma prospere, que prospere tu alma. Él te bendice, pero quiere que tu alma prospere. Pelea por la fe que una vez te ha sido dada. El ateísmo está en contra de nuestra fe. Hoy se niega la existencia de Dios. En una ocasión me llamó un amigo profesional, un gran amigo que ya partió a la eternidad, y me dijo: salió un artículo en uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos y han descubierto que Dios no existe. Y él se manifestaba, se vendía como que era ateo. Y yo siempre le digo a los ateos, si alguno me está mirando o me está escuchando, que dice que no cree en Dios, primero quiero decirte que eso es mentira. Que ni tú mismo te lo crees. Es tu necedad que te hace decir estas cosas. Pero a algunos que insisten, yo le hago dos preguntas. Primero, ¿quién es más popular en el mundo? ¿Tú o Dios? Esa es la pregunta número 1. ¿A quién mencionan más en el diario vivir en el mundo? ¿A ti o a Dios? Y la tercera, que se la añado yo ahora porque me llega a la memoria: ¿cuántos años tú piensas vivir? Y cuando muera, ¿por qué tiempo te van a recordar? Sin embargo, Dios es mencionado en el mundo entero todos los días de la vida, porque Él es el creador y nos ha dado una fe a nosotros los santos. Una sola vez vamos a contender. No le haga caso a los ateos. Necesitan a Dios. Están secos, están vacíos, están desprovistos, no tienen tranquilidad, no tienen gozo, no conocen eso. Entonces, eso batalla contra nuestra fe. La religiosidad disfrazada de cristianismo, conquistando con cosas infiltradas. Se han infiltrado muchas cosas dentro de las iglesias que son enemigas de nuestra fe. Muchísimas cosas. Se anda predicando un evangelio llamado Evangelio de la Prosperidad. Yo conozco un solo evangelio. Se llama el Evangelio de Jesucristo para salvación, perdón de pecado y vida eterna. El mundo virtual, las redes sociales, que como un imán te roban el tiempo y llenan tus ojos de cosas que son absurdas y nunca vistas. Están batallando contra tu fe. Si no contraataca lo que te asedia, quedará varado en el camino. Y esto es muy triste, como muchos han quedado varados, buscando popularidad en las redes sociales. Han degradado su fe, han degradado su testimonio, han degradado el testimonio de la iglesia donde eran miembros. Y lo he escuchado a muchos exponiendo cosas antibíblicas, exponiendo cosas que Dios condena, que Dios aborrece, por encima de lo que dice la palabra. Ten cuidado, no permita que lo virtual destruya tu fe. Pelea por ella. Lo que te roba el tiempo que le pertenece a Dios y no te edifica, no hace crecer tu vida espiritual, no hace crecer tu relación con Dios, evítalo, peléalo. Eso está en contra de su fe y muchos han caído
muchos han caído, muchos están cayendo, muchos se están derribando y su fe está flaqueando, su fe está muy pobre, su fe está por el suelo. Si no contraataca, si no pelea por la fe que una vez te fue dada, puede quedarte varado en el camino. Enarbola en alto tu fe para que glorifique a Dios. Un hombre llamado Elías en la Biblia, que fue un hombre tremendo de Dios. Por la palabra de Elías, podía hacer llover o decretar sequías. Miren qué autoridad tenía este hombre de fe en Dios. Hacer llover, decretar sequías, hacer caer fuego del cielo, resucitar muertos, dividir un río con tocarlo con su manto. Pero en una ocasión fue intimidado. Su fe tambaleó. Fue intimidado por una mujer, reina, esposa de Acab, llamada Jezabel. Hay muchas Jezabel en el camino de tu fe. Tiene que contender por ella. ¿Y qué pasa con este hombre, con Elías? Desalentado, después de haber tenido una victoria contra los profetas de Baal y Asera, sale huyendo de una mujer que lo amenazó, llamada Jezabel. Se sintió solo en ese estado de frustración y de tristeza. ¿Y qué hizo? Huyó. Pero hay algo muy importante. Dice la Biblia que se fue a Horeb, el monte de Dios. Cuando tú tienes dificultades, cuando hay problemas combatiendo contra tu vida, contra tu fe, el lugar donde tiene que acudir es a Dios. Elías corrió y iba al monte Horeb, el monte de Dios. Pero mientras iba de camino al monte Horeb, aconteció algo. En el camino, Elías hizo lo peor que puede hacer un cristiano. Hizo la peor oración que un cristiano lavado por la sangre de Cristo y que tiene fe en Él puede hacer. Le dijo: Dios, quítame la vida. Quítame la vida porque no aguanto más. Esto no es para cobarde. Es para hombres y mujeres valientes que están dispuestos a llegar hasta el final porque vale la pena. Elías quería una solución rápida a las dificultades que estaba enfrentando en su ministerio. Iba huyendo de esta mujer que quería arrancarle la cabeza. Dios no respondió esa oración ni nunca lo haría. Como muchos que dicen: quítame la vida, mátame Dios. No, pelea por tu fe que te ha sido dada una vez por Dios, que te considera santo por tu posición en Cristo Jesús. Pelea la batalla, cambia esa oración. Pide fortaleza. Subió al monte Horeb, el monte de Dios. Muchas veces queremos resolver las dificultades, pero nuestra fe tiene que ser probada. Va a ser probada como el oro. Y nosotros tenemos que pelear, tenemos que contender por lo que profesamos, por lo que creemos y por lo que le predicamos a otros. Y aunque tú no veas la solución ahora, viene de camino, viene descendiendo. Está en las manos de Dios la solución a tus situaciones, a tus problemas, a tus dificultades, a tus luchas,
a las críticas, a las calumnias que hay contra tu vida. Pelea la batalla, pelea por la fe que una vez te ha sido dada. Tenía dificultades Elías. Dios no respondió a esa oración, quítame la vida. Si alguna vez en tu boca le ha dicho a Dios, mátame, cambia esa oración y entra en el grupo de los valientes. No sea cobarde. Pelea, que Dios está contigo. La respuesta de Dios fue: sal de la cueva y continúa. Sal de la cueva donde te has refugiado, donde estás atrapado, donde estás inutilizado, donde estás inmóvil, donde no progresa, donde no avanza, donde no sube, donde no vence, donde está siendo derrotado. Pelea por la fe, contiende por la fe, sal de la cueva, te dice Dios, y no le huya a Jezabel. Las Jezabel están en todas las iglesias hoy en contra, se levantan en contra de todo lo que se llama Dios. Y en el Apocalipsis, en una de las cartas a las iglesias, Dios le dice: pero tiene esa mujer, Jezabel, una mujer perversa, la representación de la perversidad, de todo lo que se opone a lo santo, del liberalismo, del exceso de libertad, que es libertinaje, que la gente le llama mente abierta. La respuesta de Dios fue: sal de la cueva, pelea. Hay tramos difíciles en el camino cristiano, en la vida. Hay tramos difíciles, pero nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Dios está con nosotros. No te encierres en la cueva. Ahí en la cueva no hay respuesta. Ahí no hay solución. Tienes que salir y contender por la fe que una vez te ha sido dada. Dios estará contigo. Dios mostrará su gloria. Dios te dará el triunfo. Dios entregará en tus manos lo imposible. Va a vencer lo imposible. Lo que es difícil para ti, contiende por esa fe que Dios tiene la respuesta. Esa es la reflexión de hoy. Batalla por la fe que te ha sido dada una vez por Dios. Y no te refugies en la cueva. Sube al monte de Dios, no dentro de la cueva, porque ahí está atrapado. Sal de la cueva y continúa. Continúa batallando. Continúa haciendo. Continúa soñando. Continúa realizando la obra de Dios, que Dios está contigo. Hermano y hermana, Dios nunca te ha dejado. A lo mejor tú has dejado a Dios, pero Él nunca te ha dejado. Voy a orar. Señor, bendice a todos los que pudieron escucharme y verme, y ayúdalo, Dios, a contender por la fe que tú le diste una vez. Ayúdalo, Señor, dale la fuerza, porque tú estás a su lado cuando ellos piensan que tú estás lejos. Sal de la cueva y pelea la batalla por la fe que te fue dada una vez. Dios te bendiga.